bendiga sus vidas, les llene cada día más de Él, de su gracia. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. En esta oportunidad, hermanos queridos, vamos a compartir un mensaje que por título hemos puesto: cualidades humanas que tienen respaldo divino. De nuevo, cualidades humanas que tienen respaldo divino. Las personas que muestran estas cualidades, veremos cómo Dios respalda esas vidas, cómo Dios actúa a favor de esas vidas. Y es importante que tú y yo las busquemos y podamos estar conscientes. Si nos falta ejercitarnos en alguna de ellas, pues hagamos lo posible para que Dios sea dándonos esa cualidad si es que alguna de ellas nos falta. Yo voy a comenzar este mensaje buscando un solo versículo en el libro de Nahum, un versículo allí, Nahum capítulo 1, el versículo 7. Nahum capítulo 1, versículo 7. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. De nuevo, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce, dice, a los que en Él confían. Si tú confías en Dios verdaderamente, estaremos mirando algunos otros puntos, Dios te conoce. Y Dios siempre será esa fortaleza para ti cada vez que venga algún tiempo de angustia a tu vida. Y Dios se va a revelar siempre en ti, en tu vida, como que Él es bueno, misericordioso, bondadoso es el Señor. Otra vez, Él conoce a los que en Él confían. Y hay muchas maneras que Dios hace para que nosotros nos demos cuenta si nos falta algo en esa confianza que Dios espera que tengamos para Él. Ahora voy a ir al libro de los Salmos, en el Salmo número 31, me acompaña allí por favor. Salmo 31, versículo 19, dice la palabra de Dios: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En este versículo estamos mirando dos cualidades que necesitamos nosotros ejercitar siempre. De nuevo repito: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Las personas que viven con el temor de Dios, Dios muestra una y otra vez su gran bondad, su gran misericordia. Dice ese mismo versículo que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Hemos visto hasta ahora tres: los que confían en Dios, los que temen a Dios, y como dice aquí, los que esperan en Dios delante de los hijos de los hombres. Personas que, aunque otros estén buscando arreglar las cosas a su manera, aunque otros anden desesperados en la vida tratando de lograr cosas por sí mismos, dice aquí la palabra que Dios muestra su gran bondad a aquellos que esperan en Él delante de los hijos de los hombres. Cuando todos están en sus caminos, nosotros decimos: yo sé en quién he creído y yo esperaré a ver la gloria del Señor. Y yo sigo esperando en el Señor. Cuando parece que no hay solución, yo sé que hay solución. Cuando parece que todo está perdido, yo sé que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y mostramos esa fe en Dios delante de los demás, y vamos a ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y cuando andamos con el temor de Dios en nuestro diario vivir, vamos a estar mirando siempre la gloria de nuestro Dios. Versículo 23 del Salmo 31 dice así: amad a Jehová, vosotros
sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Dos cualidades más vemos en este versículo. Amar a Dios. Tenemos que procurar amar a nuestro Creador, a nuestro Padre, al que nos da la vida, al que nos da el sustento, a aquel que ha puesto nuestras vidas aquí en la tierra y nos ha dado un propósito glorioso y nos ha dado esperanza. Debemos procurar amarle a Él. Y la Biblia dice que el que ama a alguien procura hacer siempre lo agradable a esa persona a quien ama y trata de no hacer lo que le desagrada. Igual, tenemos que conocer la voluntad de Dios para hacer aquello que le agrada, y porque conocemos su voluntad, tratamos de evitar por todos los medios para no hacer lo que le desagrada. Amar a Dios es otra gran cualidad. Y dice aquí, a los fieles guarda Jehová. La fidelidad a Dios. Nosotros tenemos que aprender cada día a ser más fieles a Dios. Jesucristo es fiel, siempre fiel, pero Dios espera que nosotros también seamos fieles, que aprendamos a tener esta cualidad que Él busca para bendecir a quien la exhibe, que Él busca para poder mostrar su gran bondad a esas personas que se han dispuesto para Él. Dice el verso 24, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Otra vez, esforzaos, esforzaos. Tú estás esperando en Dios, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Cuando Dios da una orden, no es para quedarse ya en el momento de espera. Ya Dios habló, ya Dios dio la orden. Ahora esfuérzate, sé valiente, no tengas temor a lo que pueda venir, porque Dios está contigo. Una y otra vez lo repite en su palabra. Dice, toma aliento en vuestro corazón. Dios espera de nosotros también que nos esforcemos en cumplir su palabra, su voluntad. Que nos esforcemos. Que no busquemos excusas para tratar de no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Debemos ser, de nuevo, valientes, esforzados. Debemos saber esperar en Dios. Debemos procurar seguir amando a Dios con todo nuestro corazón. Debemos siempre andar con el temor de Dios y esperando en que Dios sabe a qué tiempo va a venir con salvación. Dios conoce las cosas y Él sabe el momento preciso en que va a intervenir. Entonces, hermanos queridos, nosotros todos que estamos en el camino del Señor, Dios espera, después de que escuchemos y analicemos este mensaje, que nuestras vidas se dispongan a asumir, a absorber, a tener y exhibir, mostrar a los demás estas cualidades que son importantísimas para todo creyente, importantísimas. Voy a ir ahora al libro, segundo libro de Samuel. Me acompaña allí, por favor. Segundo de Samuel, capítulo 22, versículo 29. Aquí tenemos unas palabras que declaró el rey David, que hablan de lo que nosotros podemos esperar a los que estamos caminando como Dios espera, a los que procuramos que estas cualidades se mantengan en nosotros y que cada día sean más firmes en nosotros. David es un gran ejemplo de un hombre que anduvo con el corazón de Dios, que anduvo buscando todas las maneras de agradar al Señor. Falló, claro que sí, que falló y está escrito porque Dios lo dejó en su palabra, pero también está escrito cómo él se arrepintió de todo corazón y su vida de ahí en adelante fue diferente y Dios lo levantó a él. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 29, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas.
contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Me detengo allí. Dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová. Dice, tú eres que alumbras mis tinieblas. De una u otra manera, cuando hay confusión, cuando no sabemos qué hacer, a dónde ir, cómo hablar, qué pensar, cuando nuestras vidas parece que entran en esos momentos de tinieblas, Dios dice, Él es que ilumina nuestras mentes, Él es que ilumina nuestro caminar. Cuando el enemigo está acechando en medio de las tinieblas, Dios ilumina el camino y ya el enemigo no podrá con nosotros, porque ya descubriremos sus artimañas y podremos hacerle frente debidamente. Dios es que nos ayuda, Él nos ilumina en las tinieblas. Y como dice aquí, contigo desbarataré ejército, con mi Dios asaltaré muros. No hay nada imposible para aquella persona que vive como Dios espera que viva, para poder mostrar siempre su favor, su poder a favor de esa persona. Dice el versículo 31, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Los caminos del Señor son perfectos. Cuando alguien quiere poner en duda esta expresión que dice la Biblia, que los caminos del Señor son perfectos, y comienza a mirar las situaciones que se presentan en la vida, tratando de hacer ver como que Dios no es totalmente perfecto, déjame decirte, no conoce a Dios. Dios es perfecto en todo lo que hace. Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Dios busca que las personas le conozcamos lo mejor posible y Él mismo quiere darse a conocer. Él quiere que lo conozcamos, que le entendamos. Los caminos del Señor son perfectos. Y como dice aquí, es escudo a los que en Él esperan. Escudo. Cuando el enemigo trata de atacarte y cuando trata de hacerte daño, si tú pones tu vida en las manos del Señor y esperas en Dios sinceramente, y hemos leído en la primera cita, Dios conoce quiénes son los que de verdad esperan en Él. Dios conoce quiénes son los que en verdad confían en Él. Dios conoce de verdad a aquellos que han dispuesto sus corazones para vivir de acuerdo a como Él desea que vivamos. Dios es escudo para ti. No tengas temor. No tengas temor. El perfecto amor echa fuera todo temor, dice la Biblia. No tengas temor, aunque veas que parece que ya llegó el momento final, tranquilo. Dios sabe cuándo será el momento final. Él tiene la última palabra. Dios llama las cosas que no son como si fueran, repito. Dios es Dios en los cielos, en la tierra y en todo el universo. Y Él tiene el poder para librar, para salvar, para redimir. Versículo 32 dice, porque ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Repito, ¿quién es Dios sino solo Jehová? Solo el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Solo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él es el Dios del universo, creador, sustentador del cielo y de la tierra. No hay otro. Aunque muchos se quieran llamar dioses y muchos reciben honra de otras personas, no existe otro que no sea Jehová de los ejércitos, que hizo y sostiene los cielos y la tierra. Es eterno. Su conocimiento no hay quien lo alcance, porque solo Él es Dios. Dice, ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? Solo Él puede salvar. Solo Él tiene poder para redimir. Solo Él tiene poder para restaurar. Solo Él.
es digno de que confiemos en Él. Él tiene el poder para hacerlo, tiene la buena voluntad de hacerlo, espera el tiempo preciso para hacerlo y espera de nosotros que confiemos en que Él está obrando perfectamente. Y dice el verso 33, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Cuando crees que no tienes fuerza para enfrentar lo que viene, la Biblia dice, Dios te da las fuerzas, te ciñe de fuerza, de poder. Y como dice ahí, y dice, y despeja mi camino. Quita las cosas que son tropiezo. Aquellas cosas que el enemigo ha tirado en el camino para ver si en una de ellas vas a caer, el Señor se encarga de ayudarte. Él es tu ayudador, dice la Biblia. Y despeja tu camino para que tu pie no tropiece, para que no resbales, para que el enemigo no se burle de ti. Es maravilloso. Son cualidades que nosotros tenemos o debemos tener, las cuales el poder de Dios se manifiesta en esas vidas. El respaldo de Dios viene a nosotros cuando las tenemos. Hasta aquí hemos visto, necesitamos confiar en Dios, esperar en Dios, vivir con el temor de Dios, amar a Dios, vivir de una manera que Dios se siente agradecido de nosotros en cierta manera, porque qué bueno lo estamos haciendo, hijos. En lugar de provocarle a Él, a ir a Él, mejor le provocamos a Él satisfacción. Decimos, Dios, queremos vivir para ti. Queremos que todo nuestro existir produzca en ti el gozo y la satisfacción de ver que tus hijos están andando como tú quisieras. Porque allí entonces viene una gran bendición para esas personas. Voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14. Veamos algo que Jesús nos dijo allí. Versículo 12. Juan 14, 12. Jesucristo, el Hijo de Dios, que estaba caminando en la tierra, que vino, se hizo hombre, caminó entre los hombres, vivió de manera perfecta aquí en la tierra, enseñándonos no solamente por teoría, sino con su propia vivencia, enseñándonos correctamente la palabra de Dios. Hizo milagros, señales, prodigios, Dios caminando en la tierra. Levantó personas que habían fallecido, alimentó miles de personas con pocos elementos, panes y peces, sanó toda clase de enfermedades, dolencias, detuvo la tormenta en el mar, mandó callar a la tormenta, etc. Dio vista a los ciegos, los sordos podían oír, etc. Pero ahora Jesús dice estas palabras. Juan 14, versículo 12. Él dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Es tremendo esto. Si, dice el que en mí cree. Usted dirá, oh ya, yo creo en Cristo. Es un nivel mayor de creencia que lo que significa decirlo ligeramente. El que en Cristo cree vive como Cristo dijo que había que vivir. El que en Cristo cree obedece cada palabra que el Señor dijo que se tenía que hacer. El que en Cristo cree sabe sin lugar a dudas de que Él está sentado en el trono al lado del Padre y que Él gobierna en todo el universo. El que en Cristo cree no pone excusas para obedecer a sus mandatos. El que en Cristo cree
tendrá el respaldo del Espíritu Santo en todas las cosas que hace. Y Jesús mismo dice que todo lo que hagamos o pidamos al Padre en su nombre, el Padre lo va a conceder. Y Él dice, yo mismo lo voy a hacer. Su Espíritu lo va a hacer. Es importante creer en el Señor. Otra vez, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, ahí vendrá. Jesús dijo, creed que lo recibiréis y vendrá. Todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Es la manera, es pedir al Padre no en otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y no hay otra persona sentado a la diestra del Padre en el cielo, solo el Hijo. Por eso Jesús dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, se pide al Padre en el nombre del Hijo. Y el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a dirigir correctamente las oraciones al Padre de manera que sean efectivas. Vamos a ver entonces en el libro de Hechos, me acompaña allí por favor, Hechos capítulo 5, algunas de las experiencias que tuvieron los apóstoles que habían escuchado a Jesús decir esas palabras que hemos leído. Veamos estas experiencias. Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice así. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Nos dice aquí que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, muchos prodigios. Jesús dijo, de cierto os digo que el que en mí cree. Los apóstoles sabían lo que era creer en el Señor. Y el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos porque habían vivido en obediencia, haciendo las cosas como Jesús decía. Y ahora viene el tiempo del respaldo del Señor. Y aquí vemos cómo dice que hacían muchas señales y prodigios. Voy al verso 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Usted dirá, wow, es tremendo, es maravilloso. Cómo el Señor estaba respaldando a los apóstoles, en este caso hablaba de Pedro, cómo por medio de él tantos milagros, señales, prodigios se hacían. Cuando es el Espíritu Santo que hace una señal, un prodigio, un milagro, usando algún ser humano, es para dar gloria al Señor Jesucristo, no para vanagloria de esa persona que fue usada como instrumento. No hay necesidad de fabricar milagros, no hay necesidad de tratar de uno, tú sabes, influenciar a personas que mentalmente crean tal cosa. No, solamente vivamos como Dios quiere que vivamos y esperemos en Él. Y dejemos que Él se glorifique en nosotros. Y dejemos que Él haga lo que Él quiere hacer para que los incrédulos sepan que todavía Él reina. Que el Espíritu de Dios está en la tierra, en la iglesia del Señor, de la cual tú y yo somos parte. Y que nosotros podamos esperar algún día, si es el deseo, la voluntad del Señor, que también podamos ser canales para que muchos milagros, señales y prodigios también sean hechos aquí en la tierra. Aquí vemos, Pedro, usted dirá, ¿qué especial tenía Pedro? Amaba al Señor,
Él dijo una vez, daría su vida cuando Jesús se despedía, diciendo que ya iba a terminar su tiempo terrenal. Y vemos Pedro era un hombre también que falló, claro que sí, pero con un corazón como Dios espera, un corazón sincero. Entonces eso espera el Señor de ti y de mí también. ¿Crees que Dios puede hacer algo usándote a ti? ¿Crees que Dios se limitaría si fueras tú el que ahora Dios quiere usar? ¿O estás dispuesto, dispuesta a observar estas diferentes cualidades? Y hay otras en la Biblia, hay muchas más, pero estas son las que Dios mostraba para este mensaje. Y que podamos nosotros decirle, Señor, yo las quiero, ayúdame, cada área que tengo, que me falta, cómo la consigo, etcétera. Vamos entonces a ver en el libro de Santiago, capítulo 5, algo más allí. Santiago, capítulo 5, versículo 13. Mire lo que nos dice la palabra aquí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Me detengo allí. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Dirá, sí, pero que estoy afligido. Muchas veces la aflicción tiende a hacer que la fe mengue, que la fe vaya decayendo. Pero en lugar de abandonarte, mejor levántate en oración y busca a aquel que se deja hallar. Y busca a aquel que tiene la respuesta. Y busca a aquel que puede hacer que esa aflicción tuya sea cambiada por gozo. Haga oración, dice la palabra. ¿Estás alegre? Cántale al Señor. Canta alabanza. No cantos mundanos. No cantos a otras cosas, cántale al Señor que te permite que haya gozo en tu vida. ¿Estás enfermo? La Biblia dice, llama a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. Ellos te van a ungir con aceite y el Señor te va a sanar y te va a levantar. Y si has cometido pecados, te va a perdonar también. Pero tenemos que obedecer la palabra. Dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hasta aquí nos está diciendo, si alguien ofendió a otra persona, vaya, pídale perdón, confiese su ofensa. Vaya, humíllese. Usted le ofendió, vaya y haga las paces con esa persona. La otra persona tiene que tener la disposición de perdonar a cualquiera que le haya ofendido, al agresor. Hay que perdonarle, dice el Señor. Confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros. Una vez que se perdonan, no solamente listo, ya todo está bien, te perdono. No. Y orad unos por otros. Tomémonos de la mano, vamos a orar. Vamos a fortalecer esa relación que quiso romperse. Vamos a presentarnos delante, etcétera. Orar el uno por el otro para que seáis sanados. Ya no habrá ese dolor, no habrá esa aflicción allí en el corazón. Habrá sanidad. Dice más. La oración eficaz del justo puede mucho. Escuche bien, la oración eficaz. Si dice eficaz, da a entender que hay otro tipo de oraciones que no son eficaces.
del justo. Da a entender que hay personas injustas, impías, que viven de manera desordenada, que hacen oraciones, no son eficaces. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, un ser humano normal como tú y yo, dice la palabra, oró fervientemente. Pero sabes, oró después que recibió la orden de que orara en esa dirección. Oró después que Dios le había dicho lo que iba a hacer. Entonces oró de acuerdo a la voluntad de Dios que le había revelado. Mucho cuidado con personas ponerse a orar sin tener la dirección del Espíritu Santo. Porque entonces está solamente diciendo palabrerías vanas. Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. En mi nombre quiere decir que Jesús los revela y nosotros lo pedimos. Viene una revelación, es como si fuera Jesús mismo en la tierra pidiéndole al Padre que se haga esta cosa que estamos anhelando. Pero no hay una petición de manera egoísta, sino son peticiones de algo que el Padre quiere hacer y espera que nos pongamos de acuerdo con Él. Pedimos eso y ahora hacemos lo que Dios nos va dirigiendo que debemos ir haciendo. Y aquí está, nos da el ejemplo de Elías. Elías oró fervientemente que no lloviera sobre la tierra. Dice, y no llovió por 3 años y 6 meses. Si Dios le dijera a usted, ora en esta dirección, ¿tú lo harías fervientemente? A veces hay una lucha para creer que Dios puede hacer un milagro de esa manera, de provocar una sequía en la tierra para sacudir a esos moradores y que puedan ponerse de acuerdo a lo que Dios quiere que sea hecho. Pero Elías lo hizo. Y cuando Dios le mandó otra vez a que orara, volvió y oró, y entonces vino la lluvia a la tierra y vino el fruto, producto de la tierra. ¿Qué nos dice también el libro de Hebreos, capítulo 9? Por favor, vaya allí. 9:27. Aquí hay otra gran cualidad que es indispensable, que debemos tener muy en cuenta. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Otra vez, Cristo va a volver, lo estamos esperando, la iglesia le está esperando. Algunos dirían, como está escrito en las cartas de Pedro, dicen hace mucho tiempo que viene, pero no llega. Y explica, es porque Dios espera que todos se arrepientan y por eso es que no ha venido todavía, pero va a venir. Y dice que cuando Él venga es para salvar a los que le esperan, a los que viven esperando su advenimiento, a los que estamos en la tierra sabiendo que en cualquier momento puede ser que Jesús venga por nosotros. Y que no seamos como aquellas vírgenes que Jesús hablaba, que había 10, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Que no seamos de las insensatas que decían, tarda mucho en venir el Señor.
No, más bien mantengámonos cada día como si fuera el día donde el Señor va a venir por nosotros. Y entonces, seguramente, con toda confianza y seguridad, sabemos que Él nos va a tomar, porque Él viene por los que le esperan, no por los que viven descuidados, no por los que viven haciendo las cosas a su manera, los que viven esperándole porque creen en Él y le obedecen a Él. Termino este mensaje en el libro de Filipenses, capítulo 2. Me acompaña allí, por favor. Capítulo 2, desde el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Claramente, la Biblia nos enseña que debemos mantenernos ocupados, dice, en nuestra salvación con temor y temblor, no descuidándonos. El que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. No te creas que ya llegaste al cielo, todavía estás en la tierra. Y aquí en la tierra el maligno sigue tratando de ver cómo te hace caer. No te dejes engañar, mantente firme, obedece la palabra siempre y verás. Vive en comunión con el Espíritu y verás que nada ni nadie podrá hacerte caer. Porque el Espíritu Santo es tu ayudador. Es más poderoso que el que esté en el mundo. Y la Biblia dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ahí está, guardando nuestra salvación, cuidándola con temor y temblor, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza, etc. Y dice el verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Dios quiere que nosotros seamos irreprensibles. Jesús dijo, si hablan mal de ti, que estén mintiendo en lo que dicen, porque tú no estás fallando. Tú puedes decir que estás viviendo de manera irreprensible. Y como dicen por ahí, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Pase lo que pase, digan lo que digan, venga lo que digan, tú sabes que tú estás bien con Dios. Así dice el Señor, que vivamos de manera irreprensible, hijos de Dios y de manera sencilla, no con altanería, no de una manera vanidosa, no entrando en competencia con los demás, no con cosas mundanas, sencilla. Jesús fue un gran ejemplo de la manera sencilla en que vivió. Y dice, hemos leído, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Recuerda que hemos leído que David decía que Dios es que ilumina mi camino y Él es que limpia mi camino, lo despeja. Pues nosotros en la tierra somos aquellos que Dios tiene para que podamos iluminar a los que están en tinieblas. Para que con nuestro proceder, nuestra manera de hablar, la manera en que les exhortamos o enseñamos, sirva para ellos como una luz que pueda resplandecer a esos que están en tinieblas, dice la palabra. Dios espera eso de ti y de mí. Hagámoslo. Dispongámonos para el Señor. Y dice el verso 16, asidos a la palabra de vida,
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida, no del periódico del día, no de un libro muy bonito que alguien tiene buenas ideas. Deja eso a un lado. No se puede comparar la sabiduría de la palabra, el respaldo que Dios da a su palabra, con la sabiduría humana o el respaldo que le pueda dar a esas cosas. Dios respalda su palabra. Su palabra es poderosa para cambiar vidas. Su palabra es poderosa para quitar todo aquello de nosotros que no conviene. Su palabra ilumina nuestro entendimiento, nos hace conocer lo que debemos hacer. La voluntad de Dios se revela por medio de su palabra. Entonces, asidos, agarrados, aferrados a lo que dice la palabra de Dios. Cuando vas a corregir a alguien, cuidado con decirle un ejemplo vano. Oh, mira, aquel muchacho, aquella familia, aquel persona. Un momentito. ¿Quieres corregirlo? Mira, Dios dice en su palabra esto, esto, esto y esto. Más vale que te voy a explicar lo que Él quiere decirte para que comprendas bien. Eso es lo que Dios dice, es lo que tienes que hacer. Siempre darás un consejo sabio cuando lo haces de esa manera. Siempre vivirás correctamente cuando vives asido de la palabra de Dios. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que estas cualidades que han sido expuestas en este mensaje, tú y yo podamos de una u otra manera recibirlas, fortalecernos en ellas y hacer que esas cualidades sean expresas ante las personas y que Dios pueda mirarnos a nosotros y darnos su gran respaldo, porque Dios respalda a esas personas que tienen estas cualidades. Vamos a orar. Aleluya. Padre nuestro, Padre Santo, Rey Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, en tu santa presencia estamos y te agradecemos, Dios. Gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es poderosa. Es la espada del Espíritu, la cual es más cortante que toda espada de doble filo, dices en tu palabra. Dios, permite que estas cualidades puedan ser en todos nosotros, en toda tu iglesia, donde quiera se encuentren los hermanos, las hermanas, Padre. Llénales de ti, Señor. Tú dices que tú conoces a los que en verdad en ti confían, en ti esperan. Nosotros queremos ser de esos que tú conoces nuestros corazones, que tú conoces nuestro diario vivir, que tú conoces, Dios, la senda por la cual caminamos. Y tú sabes, Dios, las intenciones de nuestros corazones y a dónde nos llevan nuestros pensamientos, todo lo sabes. Y nosotros esperamos en ti, Señor, ver tu gloria, ver tu respaldo, Señor, manifiesto, así como le respaldaste al apóstol Pedro y a los demás apóstoles y a tantas personas a través de los siglos. Henos aquí, Señor, en medio de una generación maligna y perversa, pero queriendo resplandecer como esos luminares a tantas personas que lo necesitan. Ayúdanos, Dios. Queremos ver tu gloria, pero sobre todo, Dios, queremos estar en comunión contigo por medio de tu Espíritu, para que todo lo que pidamos a ti, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, podamos verlo hecho realidad. Te adoramos, te bendecimos. Seas tú, Señor, siguiendo dándonos más de ti. Y aquellas personas que hoy han reconocido que están fallando en esas cosas, que no están siendo fieles a ti 100%, que han descuidado el gran regalo de la salvación que les diste. Dios, perdónales y ayúdales a que no sigan haciendo esas cosas indebidas. Pero a partir de este día, Señor, que sus vidas sean totalmente transparentes delante de ti y que tú puedas también decir de ellos que te satisface, que te complace la manera en que lo están haciendo, en que están viviendo.
A ti, Señor, queremos agradar y bendecir. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. 1, 2,